que vamos a dar inicio, vamos a empezar con la oración y después el hermano Poncho pasará a dirigir el canto. Así como estamos, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias nuevamente por habernos dado la oportunidad de despertar este día y poder aprender más de tu palabra. Suplicamos que en esta hora, Padre, estés con nuestro hermano Obed, el cual estará leyendo tu palabra. Pedimos que lo uses como instrumento, Señor, para que dé a conocer cuál es tu voluntad para con nosotros, qué es lo que tú esperas que hagamos y cuál es la forma en la cual te podemos complacer a ti, Señor. Sabemos que hay mucha presión en el mundo, sabemos que estamos rodeados de pecado, pero tu palabra es más que suficiente para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer y poder llegar a aquella meta a la cual nos habló el apóstol Pablo, y eso es el cielo mismo. Padre, te pedimos por aquellas personas que nos están escuchando en este momento por la radio, si hay alguna persona que no ha obedecido el Evangelio, para que tu palabra, la cual se está predicando en este día, sea más que suficiente para que ellos entiendan que la única salvación está en Cristo Jesús. Padre, todo te lo pedimos y te damos gracias en el maravilloso y hermoso nombre de nuestro hermano Jesucristo. Amén. Amén. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí, verdad divina nos dice, qué hermoso el cielo ha de ser, qué hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado. Muy bien, el siguiente tema será por nuestro hermano Obed Rodríguez, regresando a la Biblia en cuanto a tomar toda la armadura de Dios. Le dejamos el lugar a nuestro hermano Obed. El cristiano puede vencer este mundo de inmoralidad solamente si se equipa de todas las cosas que Dios le puede proveer. Dios nos ha dado una armadura y estamos listos para la batalla. Hemos escuchado en las últimas lecciones la terrible realidad con la que estamos enfrentándonos. La realidad de este mundo es lleno de inmoralidad y nadie es ajeno a este mundo. La gente que está escuchando a través del internet pueden identificarse con los mismos problemas que nos identificamos usted y yo en esta ciudad y en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cuál es la solución y cómo podemos vencer este mundo de inmoralidad? La única manera, hermanos, amigos, que podemos vencer este mundo de inmoralidad en el que estamos sumergidos es si nos equipamos con todas las cosas que Dios nos ha provisto. El día que neguemos y que estemos rechazando todas las cosas que Dios nos ha dado para equiparnos y que empecemos a confiar más en nuestros propios esfuerzos, ese día habremos perdido la batalla. Platicaba con una amiga de hace muchos años, de la high school, que estaba con nosotros en la escuela allá en Mount Pleasant. Una muchacha que en aquella época era una hermana fiel de la iglesia, trabajadora en las cosas del Señor, pero que en los últimos años, después de no vernos como por 10 años, nos vamos a encontrar y resulta
ya no cree en Dios, resulta ahora que culpa a ella, a Dios, de los problemas y de la carencia social y la carencia de moralidad que hay en nuestro planeta. Fíjense usted que ahora resulta que es culpa de Dios que estemos unidos en tan terrible época y que tengamos que enfrentar y que nuestros hijos tengan que enfrentar todavía peores cosas en los siguientes años. No hace mucho, en el 2009, el presidente Barack Hussein Obama declaró en aquella época, en el 2009, que junio era el mes para celebrar la diversidad de sexualismos que hay, diversidad sexual que hay en el país, y celebrar entonces el lesbianismo, el homosexualismo y a los transexuales también. La declaración la hace, y voy a leer rápidamente algo traduciéndolo, dice: yo, Barack Obama, al final de todo lo que dice, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud del poder investido en mí, proclamo el mes de junio del año 2009 como el mes para celebrar el orgullo del lesbianismo, el homosexualismo, los gays y los transexuales. O sea que ahora estamos siendo ordenados por nuestro presidente a celebrar, a festejar el pecado en esta nación. Vea usted hasta dónde hemos llegado. Es realmente un momento de sonar las alarmas y decir, tenemos que hacer algo. ¿Sabe qué es lo que me da más coraje al final de lo que dice el presidente? Al final dice: firmo de mi mano el 1 de junio del año de nuestro Señor 2009. O sea, ¿qué es el año de nuestro Señor? ¿Cuál Señor será ese? Pues el diablo, sí, es Satanás. Es el Señor Satanás. Este documento que proclama nuestro presidente hace ya 3 o 4 años de esto, nos muestra la carencia de fibra moral de nuestros gobernantes. No podemos confiar en nuestros gobernantes para protegernos en esta batalla espiritual. No podemos confiar en la psicología, no podemos confiar en los estudios de sociología y de cómo aceptarnos y comportarnos. Tenemos que confiar en lo que Dios dice. Y para ello Dios nos ha equipado, nos ha dado una armadura completa que debemos usar. Si usted va a la carta de los Efesios conmigo, Efesios capítulo 1, vemos cómo es que todo lo que va a decir el apóstol Pablo tiene un contexto, desde luego. El tema central de la carta de los Efesios es hablarnos de la iglesia en el propósito eterno de Dios. La iglesia fue planeada desde la fundación del mundo. No es un plan B, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Es un plan A, es el plan excelente, el misterio de Dios. Revelar ahora, a través de Pablo, a través de los apóstoles, que Dios quería salvar tanto a gentiles como judíos. Y dice en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea, bueno, en el versículo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Fíjense cómo es que escribe entonces la carta Pablo a los santos y fieles que estaban en Éfeso, los cristianos en Éfeso. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que fuéramos diferentes a la condición moral de este país, la condición moral de este planeta. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que vemos aquí, hermanos, la gran lucha de nuestro Padre Celestial por agarrarnos del cochambre y del mugrero en el que estábamos y limpiarnos poco a poco hasta poder hacernos aceptos de estar en su presencia. Todo el trabajo que hemos visto de redentivo de parte de Jesús, y desde antes de Jesús, desde luego, con el gran esquema de redención que Dios tuvo, el gran plan de redención, fue el esfuerzo, es la lucha que hace nuestro Dios por quitarnos el cochambre del pecado, por quitarnos la inmundicia, por hacernos oler bien ahora, cuando antes olíamos como trapo viejo, como trapo de inmundicia, dice Isaías. Y alguna vez ha oído ese trapo que a lo mejor está abajo del lavabo de la cocina, ¿verdad? Que se nos olvidó que estaba ahí. Y luego lo
para traernos a la iglesia ahora y para dejarnos desarmados. No, hermanos, Dios no nos dejó desarmados. Vemos a través de la carta que nos dice en el capítulo 2 que debe haber un cambio en nosotros. Déjenme mencionarle algo interesante en cuanto a la carta de los Efesios. Y agradezco por un lado que a mí se me ha dado una asignatura específica de un texto bíblico, porque me dijeron que hablar de la armadura de Dios, y hay 3 pasajes en la Biblia que hablan de la armadura de Dios: la segunda Tesalonicenses, la primera Tesalonicenses, Efesios capítulo 6 y Isaías capítulo 59. Pero en este caso, tomando Efesios capítulo 6, vemos que en la carta a los Efesios se enfatiza la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, constantemente. Lea el versículo 10, bueno, del versículo 9, aquí mismo en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, ¿en qué? En Cristo. Es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 12. A fin que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo. Dice el 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese el énfasis que sigue haciendo Pablo en decirnos: hermanos, estamos en Cristo. Debemos de ser diferentes, debemos de ser distintos. ¿Cómo podemos vencer este mundo de error, este tiempo de inmoralidad en el que estamos viviendo? Solamente si permanecemos en Cristo, si nos armamos de la armadura de Dios, si intentamos hacer realmente lo que nos toca como cristianos. Pero qué triste es otra vez ver la actitud de apatía en la iglesia, de la que se ha hablado constantemente en las últimas lecciones. Ver esa actitud de, bueno, es que a mí no me toca, es que a mí no me puede, a mí no me corresponde. Hermanos, amigos, cada uno de nosotros somos responsables de ayudar a este país, de ayudar a este planeta a hacer un cambio para estar bien delante de Dios. El capítulo 2 habla de salvos por gracia. Usted la conoce la carta. No voy a hacer un resumen de toda la carta, pero el capítulo 2 habla de cómo es que debemos de cambiar porque somos salvos por gracia de parte de Dios. El capítulo 3 nos habla de que Cristo quería reunir en un solo cuerpo todas las cosas de arriba, las de abajo. Dice el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y llegamos al capítulo 4, 5 y 6, que ahora es la parte práctica de la carta. La primera parte es la parte doctrinal, 1, 2 y 3. La segunda es la parte práctica, capítulos 4, 5 y 6. En el capítulo 4, 5 y 6 dice, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Capítulo 5 ahora va a aplicar todavía más las cosas de esta doctrina, y nos dice en el capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 20 prácticamente, el comportamiento que Dios espera de los cristianos. Dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Fíjese usted que nuestra meta entonces, según el versículo 1, es ser imitadores de ¿quién? De Dios, dice. Sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a ¿quién? A santos. Nuestra manera de vivir debe ser diferente. Nuestras pláticas, nuestra conversación, lo que vemos en la tele, debe ser distinto. Es realmente un peligro, hermanos, enorme la televisión. Me he dado cuenta de lo peligroso que es la televisión y de lo que debemos realmente hacer con nuestras televisiones. Regálenlas a mí. Yo me encargaré de destruirlas para que sean menos nuestras cargas y nuestros peligros. Pero ¿se han fijado cuánto está entrando a nuestras mentes a través de la televisión? ¿Cuánto tiempo pasamos en este foco que nos está
bombardeando con comportamientos que no son correctos delante de Dios. Y los aceptamos, y nos reímos, nos mofamos, y nos congratulamos con este tipo de comportamientos en la tele. Las telenovelas, hermanos, ¿qué puedo decir? El fútbol mismo, es cierto, ¿verdad? Pero las telenovelas, cuando de repente usted ve una telenovela como Pasión Prohibida, ¿verdad? ¿Ha oído de Pasión Prohibida? ¿Sabe cuál es la premisa de esta telenovela? Que el sobrino se está metiendo con la niña. Así de simple. De eso se trata la telenovela. ¿Y saben ustedes cuál es la que sigue? No porque yo la vea, pero sé cuál sigue después. El Señor de los cielos. Glorificando a este hombre que está destinado al infierno. Está destinado al infierno el Señor de los cielos. No el Señor de los cielos, el Señor de los cielos a que se refiere la telenovela, desde luego. Y ahora muere Jennifer Rivera, ¿verdad? Y todo el mundo la quiere mandar al cielo. Cuando ella misma decía, aquí me puso a mí el Señor de los cielos. Estaba conectada con los narcotraficantes. No nos hablamos de narcotraficantes porque no sabemos ni verdad qué pueda pasar después aún. Pero ¿cuántas de estas cosas permitimos entren en nuestra mente? Y las asimilamos y nos acostumbramos tanto a ellas, cuando dice aquí la palabra de Dios que sería mejor ni hablar de estas cosas. Dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, versículo 4, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ah, qué triste es cuando, por ejemplo, hay truanerías, hay engaños, hay tranzas entre cristianos. Qué vergüenza y qué tristeza ver problemas de este tipo, legales, tranzas, y que quiere sacarte por este lado y robarte por este otro, entre cristianos. Qué vergüenza, qué triste. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted y yo no queremos ser hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ya no, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Subraya esas tres: bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es que agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Qué terrible advertencia, qué enorme miedo debe de darnos la doble vida que a veces llevamos en el Señor. Por un lado, queremos servir a Dios. Por otro lado, nuestra parte carnal cede sin ninguna resistencia a los deseos carnales. Ni la más mínima resistencia, nos rendimos inmediatamente. Tengo un pariente, no voy a decir quién, pero tengo un pariente, ¿verdad?, que no hace mucho tuvo un llamado muy cercano de parte de la ley. Es residente, lo han agarrado varias veces tomado, lo meten a la cárcel. Fuimos a la audiencia que tuvo delante del juez. No sé si a usted le da miedo eso o no, pero estar delante de un juez, aunque ni siquiera lo van a juzgar a usted, a mí me pone nervioso. Se sienta uno ahí en las banquitas que están atrás y entran al acusado. El acusado entra con esta cara de culpabilidad y tristeza y voltea a vernos casi con las lágrimas en los ojos. Todos pensando, mira, ojalá aprenda la lección, ojalá le den chance, ojalá salga de esta. Un juez de migración estaba por correrlo para llevarlo para México, para deportarlo. Y el juez le dice, mire señor, le voy a dar una segunda oportunidad. Y todos pudimos respirar y decir, qué bárbaro. Estuvimos orando por él y nos damos cuenta de que Dios realmente quiere dar otra segunda oportunidad. Entonces sale de la cárcel, se va a su casa, todos bien contentos, nos abrazamos, lloramos y nos dijimos que nos amábamos, etc. Cosa que no nos habíamos dicho antes. Se va a la casa, nos vemos en la siguiente reunión familiar y ¿qué cree? Aquel estaba tomando. No son cristianos, desde luego. Es la parte de mi familia, no voy a decir de parte de quién, ¿verdad? Pero la
parte de mi familia que no son cristianos. ¿Verdad? Nos invitaron a la boda, fuimos a la boda y aquel muchacho tomando. Qué tristeza. ¿Cuándo aprenderemos lo que realmente debemos de aprender de la vida? Es más, déjeme decir esto, en la boda no había alcohol. Él llevó el alcohol. Era una boda sin alcohol, él llevó el alcohol. Era una boda en la que no iba a haber esas cosas, él las llevó, él quería tomar. Lo traía en su carro, abrió su cajuela y sacó su hielera y él tomó sus cervezas cerradas. Nadie lo invitó de esa manera, pero él lo hizo. No podrá dejar estas cosas, no podrá aprender de estas cosas. Bueno, todo esto ¿para qué? Para entender, hermanos, lo que dice el capítulo 6. Y seré breve lo que falta, yo sé que el tiempo corre rápido. Dice el capítulo 6, versículo 10. Y usted puede leer hasta la carta y desde luego enterarse más profundamente de lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Capítulo 5, capítulo 6, en su totalidad habla de hijos, de padres, etcétera, del matrimonio, como tan excelentemente expuso nuestro hermano Manuel hace un momento, de todas las cosas que Dios espera de aquellos hijos de Él, que quieren vivir en santidad. En este mundo de inmoralidad somos diferentes, ¿verdad? Como dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero llegamos al capítulo 6, versículo 10 y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y si me permite dividir esta sección en tres partes, del 1 al 10, nos va a hablar de la dependencia de la armadura de Dios. Dependemos, hermanos, de esta armadura. Versículo 10 al 11, pero quise decir, 10 al 11. 10 al 11, dice el versículo 10 otra vez: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Subraya la palabra toda ahí. Toda la armadura de Dios. No nada más las partes que nos gustan, no solamente las partes que nos convienen en ese momento, ¿verdad? Porque en ese momento del problema, todo el mundo quiere tener fe, ¿verdad? Oh, yo soy una persona de mucha fe. Pues sí, en el momento en que estás en el problema tienes fe. No, hay que ponernos toda la armadura de Dios. Y dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos quiere decir con esta frase de para que podáis estar firmes? Nos está implicando aquí que si no nos ponemos toda la armadura, no podremos estar firmes. Si usted quiere estar firme, tiene que ponerse toda la armadura. Si no se quiere poner toda la armadura, usted no va a estar firme. Tiene usted y yo, tenemos una dependencia total de esta armadura de Dios. Cuando comprendamos cuánto dependemos de esta armadura, vamos a podernos dar mucho más fácilmente. Será algo que no dudaremos, sino que tendremos inmediata decisión en intentar ponernos esta armadura. Cuando comprendamos lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5: separados de mí, nada podéis hacer. Ni la psicología, ni los estudios de la ciencia, ni la medicina. Porque lamentablemente a veces acudimos a la medicina para intentar arreglar problemas espirituales. La medicina puede ayudar en algunas cosas, pero no va a curar nuestro problema espiritual. Oh, no puedo dormir, tengo muchos problemas. Unos calmantes. Calmantes solamente te van a calmar físicamente, pero espiritualmente a lo mejor te hace falta poner tu vida en orden delante de Dios. No, dependemos, hermanos, de esta toda armadura y solamente así podremos vencer este obstáculo. De otra manera seremos ingenuos, seremos tontos en entender o en creer que podemos solos delante de este obstáculo que es la mundanalidad. Esta inmoralidad del mundo se puede vencer si nos ponemos toda la armadura de Dios. Versículo 12 ahora, número 2. Después de entender la dependencia, también entienda esto: no subestime al enemigo. Por un lado, no subestime al enemigo, y por otro lado, no tema al enemigo tampoco. La Biblia nos habla de este balance cuando nos enfrentamos a Satanás. Por un lado, debemos de estar seguros de la victoria que tendremos con Cristo, y por otro lado, tampoco debemos de estar confiados en que vamos a poder contra todos los obstáculos sin la ayuda de Cristo. La Biblia nos habla en esto en varias ocasiones, y déjenme presentarle esto después de leer el versículo 12. Dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pienso en lo que Pablo quiere advertirnos, a no subestimar al enemigo, porque nos lo dice 4 veces, ¿se fijan? Lo repite ahí 4 veces, nos dice, no subestimes al enemigo. A veces, y esto lo he practicado anteriormente, a veces queremos hacer con el diablo este juego vemos al diablo, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, como un león rugiente, y sabemos que el diablo está en esta jaula que es el límite que Dios pone, ¿verdad? Porque también la Biblia nos dice que el diablo no puede tentarnos más de lo que podemos resistir. Pero a veces queremos acercarnos a la jaula con el bistec en la mano, ¿verdad? Ya se le al diablo. Y uno de estos días el diablo lo va a agarrar y lo va a meter con todo el bistec. ¿Por qué? Porque a veces subestimamos al enemigo. Dice el versículo 2 otra vez, no tenemos lucha contra carne y sangre. Pedro quería sacar la espada, ¿verdad? Y pelearse contra carne y sangre. Y dice Jesús, no, nuestra lucha es espiritual. Y ve nomás la terrible y enorme lucha espiritual y el calibre del enemigo. Dice el versículo 12, sino contra principados, contra potestades, número 2, contra los gobernadores de las tinieblas, número 3 de este siglo, contra huestes, fíjense usted la cantidad, huestes, muchos, ¿verdad? Mucho en el ejército enemigo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por un lado, no subestime al enemigo, no subestime al enemigo, pero por otro lado, tampoco tema al enemigo. Porque así como grande es el enemigo, mucho más grande es nuestro capitán, mucho más grande es nuestro paladín, nuestro campeón. Nuestro campeón va a salir delante de nosotros, como el rey valiente que es Cristo, no como David, que se quedó en la casa cómodo. No, Cristo va a salir a dar la cara por nosotros, y Cristo ha vencido al enemigo. Pero sin Cristo y sin la armadura de Cristo nosotros estamos muy vulnerables, hermano. Estamos sufriendo de una posible derrota espiritual. Y déjeme decirle a qué me refiero ya más claramente. Esto se aplica a todos los cristianos, pero lo vemos muy frecuentemente en el predicador. El predicador a veces no se da cuenta de esta famosa distancia epistémica, que es un término de escuela de predicación, imagino yo. Pero a lo que nos referimos es a esto, que el predicador a veces piensa que las tiene todas ganadas, piensa que no le hace falta abrir su Biblia y estudiar la palabra de Dios ya, y que no hay nada que le enseñe a nadie, ¿verdad? Y que es invencible. Y cuando está pensando él que es invencible, que es intocable, es cuando ¡pum!, el diablo lo tumba. Y cuando tumba al predicador, tumba a la congregación delante de él, y detrás de él se van todos. El predicador a veces piensa, a mí no me hace falta que me den consejos, a mí no me hace falta que me redarguyan, a mí no me hace falta que me exhorten. El cristiano en general lo piensa, a veces. Pero qué triste es cuando el predicador, esto le pasa a él. Y piensa él, yo estoy intocable, yo estoy al otro nivel espiritual, yo soy un campeón espiritual. No. Cuidado, no subestime al enemigo. Pero por otro lado, no sea el cobarde también, que a la primera amenaza del enemigo luego se vence. No, pues sí. Oye, vamos por una cerveza, pues sí, vamos. No presenta ni la menor resistencia a veces el cristiano. Vea usted cómo nuestro Cristo ha derrotado, nuestro paladín puede vencer. Vaya aquí mismo en Efesios, pero en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 21. Efesios 1, 21. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Desde el versículo 21. Efesios 1, 21. Sobre todo principado. ¿Quién está sobre todo principado? Cristo. Y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo nos habla acá de huestes espirituales de maldad, de principados, potestades, acá en el capítulo 1 ya nos dijo, Cristo está por encima de ellos. Cristo ya los venció. No subestime al enemigo, pero no tenga miedo tampoco. Usted puede vencer. Ve aquí mismo en la misma carta a los Efesios, por el capítulo 3, versículo 10 ahora. 3:10 dice,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo está en control de principados y potestades. Cristo ya venció. Vean Colosenses también, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, los unos anuncian a Cristo, Colosenses, estoy en Filipenses, por razón dorada. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean ¿qué? Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo está en control de todo esto. Así que, ¿por qué tener miedo? Cristo es nuestro paladín, Cristo es nuestro capitán. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Estamos siguiendo a nuestro capitán, que es el que va a vencer porque ya venció. Déjenme regresar a Efesios capítulo 6 para finalizar. Y usted va a decir, bueno, ¿y cuándo va a hablar de la armadura de Dios? Bueno, aquí viene la armadura de Dios. La armadura de Dios después, y usted va a decir, bueno, pero ¿por qué nos tardamos antes de llegar ahí? Porque la intención fue así, hermanos. Generalmente hablamos de la armadura de Dios y analizamos cada uno de los aspectos de la armadura de Dios, que está bien, pero lo analizamos aislado del contexto. Y tenemos que entender por qué Pablo pone esto aquí en el capítulo 6. Ya nos explicó por qué. Porque lo dice para que la iglesia sepa que está equipada, hermanos, que tenemos las cosas necesarias para ganar esta guerra. Que a pesar de que el mundo realmente, entienda usted y entendamos todos, se está hundiendo el barco, moralmente se está hundiendo el barco, espiritualmente se está hundiendo este barco. Y he platicado con algunos de ustedes, especialmente platicaba con nuestra hermana Debbie Miller, la esposa del hermano Dave. Platicaba de esto durante la semana y me decía, bueno, yo pienso que algo puede pasar a nuestra nación. Lo hemos visto anteriormente a otras naciones. Dios lo hizo con otras naciones, lo hizo con su propia nación, con Israel. ¿Qué trajo Dios contra Israel? Trajo cautiverio, trajo destrucción. ¿Usted cree que nuestro país no pueda ser destruido por Dios? Que Dios no pueda usar a otra nación para ayudarnos a aprender la lección que aprendieron los judíos a la fuerza. ¿Por cuántos años fue Jeremías a predicar y a pregonar, arrepiéntanse? Y no se arrepintieron, hasta que dijo Jeremías, es muy tarde para arrepentirse. El castigo ya viene. ¿Qué no hemos visto esto en nuestro México? ¿Qué no vemos cómo nuestro país en México está careciendo de esa fibra moral? Y vean los resultados. Vean los resultados de 500 años de catolicismo en México. Nadie respeta a Dios. Si no respetamos a Dios, ¿cómo respetaremos a la autoridad? ¿Cómo respetaremos a nuestros padres? ¿Cómo respetaremos la vida de alguien más? Van y matan a gente como si fueran animales. Masacres enormes. ¿Por qué? Porque el barco se está hundiendo. A pesar de eso, hermanos, sí podemos ganar la batalla. Debemos confiar en que podemos ganar la batalla porque tenemos esta armadura de Dios. Dice capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando oímos lomos a veces pensamos en la espalda, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, póngase los pantalones con el cinturón de la verdad. Como le dijo a Job, allá en el capítulo 38 y luego en el capítulo 40, le dice, síguete los lomos, Job, ahora le vas a hablar conmigo. Póngase los pantalones. En nuestra casa, hermanos, hay que poner los pantalones. Hay que ser la guía espiritual para los varones que necesitamos ser. A veces tendremos obstáculos de diferentes partes, incluyendo el hogar a lo mejor, incluyendo gente fuera del hogar a lo mejor. Pero usted póngase los pantalones de la verdad. La verdad, todo el mundo la quiere rechazar ahora. La verdad quieren hacerlo algo subjetivo. Y tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No, la única verdad que realmente existe es que Dios me ama y me quiere salvar.
que Dios me creó, que espera algo de mí, que quiere que me convierta de mi maldad para hacer su voluntad. Esa es la verdad. De ahí en más, todo lo que ocurra en el mundo, todas las verdades del mundo se unen a esta principal verdad. Pero ahora vivimos en época en la que la gente no ama la verdad, a tal grado que somos capaces de culpar a Dios por la condición inmoral de nuestro país. ¿Cómo va a ser culpa de Dios? Es una mentira. Por el mundo ha abrazado la mentira en lugar de abrazar la verdad. Dice el versículo 14 todavía: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Y luego sigue diciendo aquí mismo en el versículo 14: y vestidos mejor dicho, con la coraza de justicia. Nadie quiere la justicia ahora. Queremos la justicia cuando la justicia nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Cuando de repente hay un choque y hay una demanda, quiero que sean justos y que me den lo que me corresponde a mí. Pero cuando pegaste tú, que no pase nada, que se quite este ticket, ¿verdad? Que estoy haciendo yo ahorita, cometí una infracción y estoy esperando a ver al juez para que me quite el ticket. ¿Voy a tener que pagar? Yo creo que puedo quitarme el ticket, pero ¿qué tal si el juez me dice: no, es que lo justo es que tú pagues este ticket? Tendré que pagarlo. Tiene que pagar uno. ¿Por qué? Porque debemos amar la justicia. Dios es un Dios de justicia. Dios quiere que amemos el ser justos. No hagamos tranzas en nuestros taxes. Conozco una familia que en la familia trabajan como 6, 7 personas y reciben estampillas y Medicaid. Y digo yo, bueno, ¿cómo le hacen? Pues es que están todos viviendo en la misma casa y nada más reportan lo que uno en la casa gana, no lo que ganan los otros 5. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No. Mi esposa y yo estamos intentando que a mi esposa le den deshabilidad, ¿verdad?, social por la enfermedad que tiene. Y le digo a Vicky: pero si no te la dan, mija, pues no te la dan. No le digo mija, le digo Vicky, nunca le digo. Digo, pero si no te la dan, pues no te la van a dar. Y ni modo, si no te la dan, seguimos adelante. Dios proveerá para este tipo de cosas. Pero no vamos a mentir. No podemos mentir. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente tenga esa tentación, no está bien delante de Dios. Hay que ser justos. Si usted tiene trabajadores, no retenga el salario de ellos hasta la siguiente semana. ¿Cuántas y cuántas cosas nos ha enseñado Dios en cuanto a la justicia? Sigue diciendo el versículo 15 ahora: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mencionaba el hermano Miguel ayer, ¿qué debemos de hacer entonces en medio de esta enorme inundación de maldad? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Tener apresto, tener disposición para ir a predicar el Evangelio de la paz. Dios quiere que tengamos paz en nuestras vidas. Dios quiere que este Evangelio provoque paz en nosotros. A lo mejor al principio va a haber conflictos. A lo mejor usted tiene conflictos en su familia por el Evangelio, pero eventualmente habrá paz. El Evangelio de la paz debe ser predicado. Versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lea Hebreos capítulo 11 en su casa si gusta. Hebreos capítulo 11 y vea cómo es que estos campeones de la fe lograron apagar los dardos de fuego del maligno a través de este escudo de la fe. Este escudo se refiere a este escudo grande, dicen algunos comentaristas, de los soldados romanos. Un escudo forrado de cuero, con el que se pueden apagar los dardos de fuego del enemigo. Un escudo que nos protege por completo. El escudo de la fe. Qué fácil es tener fe, otra vez decía, cuando hay problemas nada más, ¿verdad? Y yo confío mucho en Dios, Pues sí, hay que confiar en Dios y hay que actuar en base a esa confianza en Dios. Eso es lo que la fe es. No solamente una convicción intelectual, sino una acción en nuestras vidas. Dice el versículo siguiente, 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, este casco de la salvación, acá hace referencia también Isaías capítulo 59 y 1 Tesalonicenses 5:8. Es un casco que le va a ayudar a usted a impedir que vengan ataques a su mente. ¿Cómo logramos esto? Ya de una manera práctica. Estamos hablando de una alegoría, ¿verdad? Porque no traemos un casco puesto. Pero, ¿qué es este casco de la salvación?
El casco de la salvación, hermanos, me gusta pensar a mí es el constante pensamiento en mi mente, en su mente, el constante pensamiento de querer ir al cielo. Si usted constantemente está pensando en lo que su salvación puede ser afectada o afectado, usted va a tomar la decisión correcta. Le digo a mi hija cuando se baja del carro en la mañana, cuando se va a la escuela, le digo, mi hija, make the right choice, make good choices, toma buenas decisiones. Y se baja del carro y dice, yes, daddy. Mamá dice que sí, ojalá realmente lo ponga en práctica, tomar buenas decisiones en su vida. Pero ¿a qué nos referimos con esto? A que cualquier buena decisión va a encaminarla eventualmente a la mejor decisión. Todas las decisiones buenas que tomamos en nuestras vidas le ayudan a usted a llegar a la mejor decisión, que es ir al cielo, querer ir al cielo. Pero para llegar a esa decisión tiene que haber pequeñas decisiones correctas, ¿verdad? Como no ir a tal lugar, no decir tal cosa, no ponerme tal ropa, no comportarme de tal o cual manera, no contestar a mis padres, no, todo ese tipo de decisiones eventualmente van a ayudar a la mejor decisión. Eso es el casco de la salvación. Constantemente estar pensando en la salvación que podemos poner en riesgo si no hacemos la voluntad de Dios. Y finalmente dice, tomar la espada del Espíritu. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos cargar nuestra espada espiritual? Y la tenemos ahí nada más mellada, sin afilar. Otra vez decía el hermano Miller ayer, y usted puede ver cuánto me afectó a mí la lección de ayer, ¿verdad? Me gustó mucho la lección de ayer. Decía que nuestros hijos no oran, no leen la Biblia diariamente en su vida. Y me ponía a pensar yo que de chico yo sí leía la Biblia diariamente. Mi hija no. Necesito hacer algo como padre. Necesitamos orar más en la familia. Necesitamos sentarnos más en nuestros hogares para estudiar la Biblia con nuestros hijos. Aunque se oiga cursi, y aunque la gente nos ridiculice, que de repente nos llaman por teléfono, ¿qué está haciendo? Estoy estudiando con mi hija. ¿Por si su hija va a la iglesia? Sí, por eso mismo. Porque somos cristianos, queremos estudiar la Biblia. Siéntese con sus nietos a estudiar la Biblia. Pero de veras, hagamos un plan, hermanos, de la semana para estudiar la Biblia con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Y afilemos nuestra espada espiritual. Carguemos nuestra espada espiritual, estemos conscientes del uso, del enorme uso que Dios quiere que hagamos de ella. Pudiéramos mencionar tantos y cuales pasajes. Hebreos capítulo 4, luego versículo 12, nos dice que la espada de Dios, la espada espiritual, es más cortante que toda espada de los filos. Penetra hasta el tuétano, ¿verdad? Penetra hasta las coyunturas, penetra hasta lo más profundo del corazón, diciendo los pensamientos del hombre, de ayudar a saber si está bien o mal. Es el estándar que debemos de seguir. De eso hablará nuestro hermano David en un momento más en la última lección. Y finalmente dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto de orando? Comunicándonos con nuestro capitán, hablando con nuestro capitán, con Dios, a través de Jesucristo, orando constantemente, teniendo esta comunicación de un ejército. Y dice, y velando, siempre, cuidando las cosas de Dios, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Déjeme finalizar esta tarde leyendo un pasaje más, 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo 2, versículos del 3 al 13 nada más. Agradezco su atención y agradezco la invitación también. No se vaya. A lo mejor usted está pensando, ya nomás y nos vamos. Híjole, se me hace que algunos sí estaban pensando eso. Porque ahorita que lo dije se volvieron a ver. A lo mejor dijeron, ¿cómo sabe este brujo? No se vayan, todos estamos tentados a hacerlo. Le aseguro que la última lección va a ser de mucho provecho para usted también. Quédese en un esfuerzo pequeño, ¿ok? Haga un esfuercito más, le aseguro que va a ser de mucho beneficio. 2 Timoteo 2, versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿A qué se refiere con estas referencias a trabajar? ¿A qué se refiere a no enredarse en los negocios de la vida? Se refiere a la mundanalidad que hay. Se refiere a no juntarnos con esas cosas, sino concentrarnos en nuestra meta, concentrarnos en nuestro esfuerzo. Dice el versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de quién, de tu capitán, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Que el Señor nos ayude a cumplir nuestra misión en esta época difícil, y que de aquí a 30 años podamos ver que nuestro esfuerzo vale la pena, que veamos a nuestros hijos como cristianos fieles, que podamos hacer ese esfuerzo en este día. Una vez más, no se vaya. Es más, le invitaría, si me permitiera usted, que se acercara más durante el break, que se acercara más al frente y que estuviéramos más juntos aquí enfrente para escuchar la última lección. Es solamente una invitación, no tiene que hacerlo, no va a decir, claro, no, porque dijo eso ya no voy. No, quédese con nosotros, vamos a seguir adelante. Muy bien, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Nuestro hermano Enrique Morales, como ustedes lo saben, está grabando las lecciones. Dice que tienes como 6 sets. Ya hay. Atrás, si acaso gustan CDs, ahí están copias de todas las lecciones que se han presentado. Como dijo el hermano Oben, no se vaya, quédese con nosotros otra hora y vamos a tomar un receso y después volveremos. Pero vamos a dirigirnos en una oración. Rogelio, nos dirige, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tu bendita palabra que fue expuesta. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a usar adecuadamente a toda tu armadura, Señor, para poder resistir al enemigo. Ayúdanos, Señor, a usarla adecuadamente. Danos la sabiduría, la fuerza y la valentía, Señor, para enfrentarnos y resistir, Padre, ya que tú nos has prometido que si resistimos, Señor, Él huirá de nosotros. Danos siempre, Padre, la buena conciencia, Señor, para hacer tus cosas. Te pedimos que nos ayudes y que estés con cada uno de nuestros amigos que nos escuchan por la radio, y también, Señor, que nos ayudes a nosotros como hijos tuyos a darte a ti la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Todo eso te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos que nos están viendo por elcaminodeverdad.com, gracias por estar con nosotros en las conferencias de Regresando a la Biblia en la ciudad de Dallas, en Texas. Próximamente ya estamos por concluir lo que es las conferencias, la última predicación a través de nuestro hermano Dave Miller, director de la página de Apologetic Express, tanto en inglés como en español. Y por cierto, hermanos, les recomendamos que también entren a ese sitio web para que ustedes puedan encontrar tanto material que nuestros hermanos han preparado para nuestra edificación. Vamos a tomar un receso de algunos 5 o 10 minutos. Por lo pronto voy a tener que suspender una vez más la transmisión, solo un minuto. Les pido que se queden en esta pantalla, que no la apaguen, solo un minuto se va a suspender y vamos a continuar en vivo. Gracias, que Dios les bendiga.